Bienvenidos a la conferencia número 71, que ya veis que lleva por título Mi certeza sobre Ron Wyatt, sería sobre el testimonio que dio Ron Wyatt, y básicamente esto lo vamos a ver, como no, en la segunda parte de la conferencia de hoy. Como es habitual, primero haremos el repaso de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y vamos a empezar, como no, por el tema de la crisis. Como aún estamos en ella de lleno, pues hemos de tratar de ella, porque de ella, precisamente, es la clave que nos va a llevar a los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Mirad esta noticia sobre George Soros, un personaje del cual hemos hablado ya bastantes veces en estas conferencias. Sabéis que este señor tuvo el poder de derribar la banca inglesa, y sabéis que cada vez que habla hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente lo que él dice se suele cumplir. Es una voz muy típica, parecida a la del Vaticano. Y mirad qué es lo que él ha dicho. El mundo se está enfrentando a una época del mal, y Europa está cayendo al precipicio de caos y del conflicto total, advierte el multimillonario George Soros en una entrevista concedida al periódico estadounidense Newsweek. Las perspectivas de Estados Unidos, en particular, tampoco son positivas. Las diferencias de clases van a agravarse, poniéndose de manifiesto en protestas callejeras, y el movimiento Ocupa Wall Street no es nada más que el inicio de una larga confrontación. Ya veis que nos está advirtiendo de lo que va a venir. En este caso, en Estados Unidos, protestas callejeras, el movimiento Ocupa Wall Street, que va a seguir apretando. Pero ya veis, es el principio de una larga confrontación. Al disolver las manifestaciones inminentes, las autoridades estadounidenses tendrán que recurrir a medidas represivas duras. Luego veremos otra noticia bastante parecida a esta, y no precisamente tan lejana como puede ser Estados Unidos de nosotros, aquí. Lo que podrá convertir a Estados Unidos en un país mucho menos democrático que ahora, destaca el financiero. Casi nada. El gurú de las finanzas expresó su apoyo a los indignados, compartiendo su desilusión con el sistema capitalista occidental que está fracasando, aunque negando que los esté financiando. Ya sabéis que ha habido voces que hablaban que George Soros financiaba por detrás ciertos movimientos. Él los niega. Pronosticó el crecimiento del movimiento gracias a sus metas universales. Pone de manifiesto los problemas que los partidos de izquierda han pasado por alto durante los últimos 25 años. Según el abogado Rafael Peñalver, las diferencias de clases en el país norteamericano se empezaron a agravar hace unas 3 décadas, cuando se produjo un cambio en el sistema tributario y las personas con mayores ingresos empezaron a pagar menos. Y la falta de impuestos generó problemas en los sectores básicos de la educación y la sanidad, generando a su vez el descontento de la clase media, que no puede facilitar a sus hijos una buena formación, sin la cual es imposible obtener un buen puesto de trabajo. Ya veis cómo parece un juego típico de piezas de dominó, que cuando haces caer la primera van cayendo sucesivamente una detrás de otra. Todos son hechos sucesivos, encadenados, con una primera consecuencia. Y mirad ahora lo que él sigue añadiendo. El pronóstico de George Soros es negativo no solo para Estados Unidos, país del que él tiene la ciudadanía, sino para todo el mundo, especialmente para el continente europeo. En su opinión, la situación en el mundo es similar a la Gran Depresión de los años 30 del pasado siglo, y en el peor de los casos existe la posibilidad de colapso total de la economía mundial, que puede llegar en un momento inesperado, como el fin del régimen soviético. Para que esta perspectiva no llegue a ser realidad, Europa debe dar un gran tirón para sacarse a sí misma de la recesión. Si esto no sucede, el viejo continente podría revivir los conflictos políticos que lo desgarraron durante siglos, como nacionalismo extremo y xenofobia. El financiero considera que un impago formal es muy probable para Grecia en el curso de este año, y culpa de la grave situación en la zona a los líderes europeos como Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, que tratan de aliviar la crisis en lugar de combatirla desde la raíz.
asegura que ni China ni ningún otro actor ajeno tenderá la mano a Europa, que debe solucionar los problemas por sus propios medios. Pese a todo, confía en la supervivencia de la moneda única europea. Pues cuando George Soros habla y advierte, ya veis que hay que tenerlo en cuenta, y más conociendo las profecías. Si no las conociéramos, podríamos decir, bueno, esto que le está diciendo puede pasar o no puede llegar a pasar, pero sabemos que precisamente es lo que va a suceder, y hoy iremos viendo distintas noticias donde precisamente vamos a ir demostrando cómo el terreno se está preparando a la perfección para que esto suceda, tal como estaba profetizado. La crisis dispara las protestas y ya deja una media de 60 al día. No son pocas protestas, 60 cada día, en este país. Y lógicamente la cosa no irá menos. Ya veis que cada vez hay más recortes, más problemas económicos en las empresas, más cierres, la huelga general prevista para el día 29 de este mes. Y ahora vamos a ver algunas noticias sobre Cataluña, muy recientes, que veréis como una vez más apuntan a que la situación se está preparando para esa independencia de Cataluña, de la cual hemos venido tratando ya en distintas conferencias, y de la mano negra que está habiendo detrás de todo esto. El 71% de delegados de Convergència Democràtica de Cataluña, que es el partido que gobierna en Cataluña, quiere un Estado propio para Cataluña. Pero lo interesante de esto es lo que dice precisamente Oriol Pujol, que es el hijo de un expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que después veremos una noticia también de él, que la hemos puesto hoy mismo. Mirad lo que nos dice. Oriol Pujol avisa que la transición nacional es irreversible. Rigau presidirá el Consejo Nacional de CDC y Trias el Consejo de Política Municipal. Están haciendo una repartición de los lugares, de puestos importantes dentro del partido, una reestructuración, pero hay un tema de debate en ese lugar. La transición nacional es irreversible. Cuando esto lo dice, mirad que añade, no es táctica ni cortoplacista, sino un compromiso firme que sabemos que es difícil, pero que afrontamos con determinación. Y si pasamos a la siguiente noticia, sigue diciendo, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, es mucho más que un partido independentista. De las 1.493 enmiendas planteadas a la ponencia ideológica, un 45% han sido ya aceptadas y el resto será objeto de debate. El secretario general adjunto, Oriol Pujol, ha subrayado hoy que Convergència es mucho más que un partido independentista. Si bien el proceso de transición nacional de Cataluña hacia una mayor soberanía es irreversible. Nos lo están diciendo ya muy claro. Ellos no utilizan, fijaos, la palabra independencia abiertamente. Están buscando todos los seudónimos posibles para no citar esa palabra, pero que realmente nos están diciendo lo mismo. Este es el paso que van a seguir plenamente. Hay algunas frases por aquí que son interesantes, pero yo ya iría directamente a las palabras que luego dice su padre. Jordi Pujol llama a Convergència Democràtica de Catalunya a prepararse para un combate épico contra el Estado. El expresidente define a su partido como Tropa de Choque de Cataluña. Mirad lo que nos dice aquí, mejor si no llega, pero hemos de estar preparados por si llega la confrontación, porque la Cataluña que nos quieren imponer no es viable. Podría ser que durante esta legislatura hubiera un momento de gran dificultad, es decir, que CiU se encontrara en una situación de fuerte carga épica, y llama a su partido Tropa de Choque. La independencia puede ser muy difícil o no viable, pero hay otra que no es viable, es que la Cataluña que nos quieren imponer. Por tanto, nos viene a decir muy claramente que ellos van ya directamente a por la independencia. Recordemos que el Papa cuando vino aquí no vino de turismo, vino con un propósito, y ya lo dijimos en su momento. Poco a poco
las cosas se van preparando. Y ahora vamos a ver una noticia que la hemos puesto bajo el título de El mundo al revés. ¿Por qué el mundo al revés? Bueno, aquí veis una construcción de una casa hecha precisamente totalmente a la inversa de lo habitual. Sería como empezar la casa por el tejado, ¿no? Pues vamos a ver esta noticia, pero antes leamos un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 40. En este evangelio nos dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas palabras son de Jesús, y son palabras que se refieren básicamente a la ayuda a los necesitados, a los demás. Es interesante leer todo el capítulo, os lo recomiendo si nunca lo habéis hecho, porque son palabras preciosas de Jesús, que nos enseñan cómo deberíamos vivir, pero que además, fijaos, que Él destaca de que todo lo que hagamos a cualquier otra persona es como si lo hiciéramos a Jesús, para bien o para mal. Y mirad este otro texto de Isaías 58, versículos del 5 al 14. Son palabras que Dios habla. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Para un momento aquí, para matizar y recordar que hay personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el del Nuevo. Esas personas realmente se leen la Biblia como quieren, porque solo leyendo este pequeño párrafo nos damos cuenta de que es el mismísimo Dios, la bondad, el amor por encima de todo. Bien, sigamos, porque ya hablamos de por qué en ciertos lugares la Biblia habla de que Dios castiga y Dios destruye, etcétera, etcétera. Ya lo explicamos el por qué. El versículo 8 sigue diciéndonos: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Mirad lo interesante, si nosotros hacemos estos actos de bondad, Dios nos bendice, y esto además trae una consecuencia directa sobre nuestra propia salud, dará vigor a tus huesos. Una vez más, la conexión directa entre mente y cuerpo, todo lo que hagamos nos va a repercutir. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabéis? Este texto, el versículo 12, es un texto que ya veis por el contenido de todo lo anterior, que evidentemente se está refiriendo al pueblo de Dios, a los que hagan lo correcto. Pero además este texto tiene una aplicación especial para las personas que están recuperando todas las verdades perdidas, como era precisamente el sábado, y las están predicando, y están poniendo en su lugar todas las doctrinas que durante tantos años han quedado pisadas por el poder del catolicismo. Y que esto, principalmente, debe ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero mirad cómo sigue
si esto no es cierto lo que os estoy diciendo, cuando leemos los versículos 13 y 14. Mirad cómo estos dos versículos complementan a la perfección lo que ahora os hemos dicho. Si retrajeres del día de reposo, o sea, del sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ya veis que este texto va ligado plenamente al sábado, a la observancia del sábado, no del domingo. Por tanto, el versículo 12, estos reparadores deben ser el pueblo que predique a favor del sábado, pero que evidentemente haya aceptado a Cristo. Y esto no solo pueden ser un pueblo judío que no ha aceptado al Mesías, sino un pueblo cristiano que además guarde el sábado. Pero ya veis cómo todo el texto, en general, nos está hablando de cómo debe actuar el pueblo de Dios. Pues ahora vais a sorprenderos con estas noticias. El Ayuntamiento de Valladolid prohíbe las acampadas y multará a los mendigos con 1.500 euros. Si esto no es lo más antibíblico, antidios que puede llegar a ser, ¿qué es? Si no tienen nada, ¿cómo van a pagar esto? Bien, ya es el colmo de los colmos. Claro que evidentemente detrás de esto hay una situación, la gente se queja, porque ya sabéis que a veces hay altercados con estas cuestiones, nos habla incluso aquí de alguna etnia en concreto. Pues bien, pero hay que llegar a esto. Cuando nosotros vemos a alguien necesitado, ¿hemos de llegar a denunciarlo en vez de ayudarlo? Qué pena, ¿eh? Qué pena, qué anticristianismo. Esto es España, pero esto que vais a ver ahora, no. En Estados Unidos prohíben con una insólita ley dar de comer al aire libre a los sin techo. Vimos que cada vez hay más gente que no puede dormir en sus casas porque evidentemente se han quedado sin. Pues no se les podrá dar ni de comer al aire libre. Esto quiere decir que estas personas deberán ir a comer a algún sitio en concreto. Y si las personas no pueden terminar de ayudar porque todo el mundo está en crisis, estas personas deberían ir a ciertos lugares para que les den de comer, los sustenten, y estos lugares, evidentemente, van a ser sitios de carácter religioso. Se deberán supeditar, cómo no, en su momento, cuando la crisis aún vaya más y haya más gente en este estado, a tener que pasar por el aro de las leyes que se irán incorporando a los gobiernos y que llevarán finalmente a lo que es conocido como la marca de la bestia, de la cual ya hemos hablado mucho también en estas conferencias. Todo se va preparando. Y bien, habrá multas, como no, para variar. Esto es interesante, siempre que uno está fuera del sistema, ya veis cómo le caen las multas. Pues bien, luego hablaremos un poco más sobre esto y sobre la relación con el tema de la marca de la bestia. Ahora hablemos una noticia de creacionismo. En esta preciosa imagen vamos a recordar dos textos del libro de Génesis, donde nos dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así empieza la Biblia, con este sencillo texto. No nos habla de cómo Dios lo hace y qué tecnología o qué poder utiliza, no, no. Sencillamente nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pam! Esta es la base. A partir de aquí vamos a empezar a hablar. Nosotros no podemos llegar a entender más. Dios nos habla de aquí para adelante. Y mirad, cuando dice que Él crea, el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Luego llega el sábado, el día de reposo.
que conmemora la creación de Dios. Por eso, si el sábado se hubiese guardado durante todas las épocas, no podría haber ateos, porque todo el mundo sabría que se debe a que hubo 6.000 años atrás, ahora actualmente, un momento en que todo lo creó Dios, y el séptimo día hizo ese aniversario de celebración que es el sábado. Y todo lo había hecho de gran manera bueno, el cielo, la tierra, todo. Génesis 2, versículos del 1 al 4 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó para un uso santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ya veis la plena vinculación del sábado con la creación. Pues ahora entenderéis el porqué de esta noticia. Científico de la NASA despedido por creer en diseño inteligente del universo. ¿Hasta qué punto se está ya recortando el hablar sobre el diseño inteligente? Dios como creador. Bien, ya sabéis que sobre esto hay mucha polémica. Y, por ejemplo, en Estados Unidos aún hablan de esto, pero en las zonas europeas prácticamente hablar de esto es decir de que son gente tarada, porque van contra todo lo que dice la teoría de la evolución, lo que se sabe del cosmos, etcétera, etcétera. A Dios de banda. Luego sale el Vaticano y ya sabéis que hace esa jugada magistral de decir, sí, Dios lo crea todo, pero todo va siguiendo su curso en plan evolutivo. Y así el sábado se va a la porra. ¿Entendéis? Jugada maestra. Por un lado, por el otro, Satanás rompe con el sábado. Pues bien, luego aquí, claro, evidentemente hay la contraparte de la NASA que dicen que este señor, pues que no terminaba de funcionar bien, por eso se le echó a la calle, que no era por esto. Bueno, siempre hay el tira y afloja, ¿no? Pero el hecho es que este señor, precisamente, era un antievolucionista. Y ya veis cómo ha terminado. Y ahora vamos a hablar también de algo que está sucediendo últimamente, traducciones bíblicas. La imagen ya veis que aparece una Biblia borrosa. La hemos puesto expresamente, aparte de que la foto me quedó así de mal, y esta la hice yo, porque realmente es una traducción que no es fidedigna, queda borroso el contexto, el texto, todo. Mirad lo que está sucediendo últimamente, que en las últimas versiones de la Biblia, desde hace unos años para acá, están alterando tranquilamente textos bíblicos. Y ahora ya no podemos comprar una Biblia tan tranquilamente como antes y decir, sí, sí, lo que hay aquí es todo correcto, porque ahora ya no está pasando igual. Hasta esto se está cambiando. Y mirad el último de los cambios, pero antes leamos lo que pone Apocalipsis 22, 18 y 19 como una clara advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto evidentemente habla sobre Apocalipsis, el libro conocido también como revelación, que es lo que significa Apocalipsis en verdad, no significa destrucción o caos o nada parecido de eso. Pero también se puede expandir el significado a toda la Biblia, evidentemente, todo es palabra profética de Dios. Críticos enfurecidos porque traducen la Biblia cambiando significados para alcanzar a los musulmanes. Se sustituyen algunas cosas. Mirad, los críticos cuestionan este cambio. En Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se convierte en limpiados por el agua en el nombre de Alá, su Mesías y su Espíritu Santo. ¿Esto realmente puede ser así? También se habla de la palabra sinagoga,
que sinagoga es un lugar donde vas a orar y dicen que, bueno, que ellos pues no entienden bien este significado y le dan otra palabra. Pero mirad si es interesante este término. Limpiados por el agua en el nombre de Alá, para sustituir a Dios. Ya sabéis que Alá en verdad no es el mismo Dios que el nuestro, por más que nos lo quieran pintar así, no tiene nada que ver. Su Mesías, no, Hijo de Dios, ya está, sin más. Ya sabéis que para ellos Mesías también tiene alguna connotación especial. Y su Espíritu Santo. Bueno, ¿hay que cambiar la Biblia para que la gente conozca la verdad? ¿O hay que dar la verdad y que la gente cambie? ¿Somos nosotros que nos hemos de adaptar a Dios, no? No es Dios que se tiene que adaptar a nosotros. Pero, ya veis, hasta qué punto se quiere llegar ahora a manipular el texto bíblico para que así todos podamos llegar a la unidad. Este es el problema, el ecumenismo. Y ahora hablemos un poco de salud. Ya veis unas imágenes con pesas y unos cuantos textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Ya ves de que somos un ser indisolubles, todo está junto, no podemos desasociar una cosa de otra, de nosotros mismos. Y nos hemos de santificar por completo. Si en una de estas partes nosotros fallamos, no estamos santificándonos para Dios. Y entonces no podremos ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad este otro texto del apóstol Juan, en la tercera epístola, que solo tiene un capítulo, en el versículo 2 nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más, todo va en conjunción, no podemos desasociar las cosas. ¿Por qué os pongo estos textos? El campeón de culturismo de Australia tiene 80 años, competía en la categoría de encima de 60 años. Como la de categoría de 70 la suprimieron, él compitió aquí. ¿Por qué os pongo ahora un culturista, diréis, y un señor anciano? Pues precisamente porque alguien me dijo la semana pasada que un doctor, que teóricamente debería tener un buen conocimiento de lo que cree un cristiano al respecto, sobre estas cuestiones de salud, dijo de que hacer pesas envejece y que no es bueno hacerlo. Pues bien, este señor evidentemente pocas pesas ha debido hacer en su vida, porque si hubiese hecho esto, cambiaría mucho su opinión. Con esto quiero mostrar de que precisamente necesitamos un equilibrio para llegar cuanto más lejos mejor, y para que nuestro cuerpo funcione lo mejor posible. Yo no estoy hablando de tomarse preparados de batidos ni otras cosas de estas, todo sano y natural, y cuanto más vegetariano se pueda ser, mejor que mejor. Pero la salud es un todo, y las implicaciones de nuestra mente a través de los músculos de nuestro cuerpo es totalmente directo. Ellen White ya escribió sobre eso, la profetisa, y dejó muy claro que cuando todos los músculos del cuerpo se trabajan, todos, esto repercute directamente en nuestras funciones cerebrales y nos da el equilibrio, con lo cual podremos captar mucho mejor a Dios y lo que nos quiere decir, y nos será mucho más fácil seguirlo. Y esto no siempre se tiene en cuenta. Evidentemente, no siempre es necesario ir a un gimnasio, quizás solo trabajando la tierra sería suficiente, pero evidentemente ya sabemos que ahora solemos estar en ciudades, avecinados, apiñados, y en el campo difícilmente se trabaja. Por tanto, necesitamos un ejercicio que nos ayude en todo el cuerpo en general. Y bien, también es cierto
que no es necesario hacer pesas solo para ser el más bonito, el más chulo de todos, sino para reestructurar el equilibrio del cuerpo, porque podemos tener malas posturas, podemos tener problemas por el trabajo, que luego nos repercuten en la salud, y esto nos ayuda a equilibrarlo. Bien, quería decir esto porque el cristiano debería cuidar de su cuerpo tanto como de su mente y de su espíritu. Otro testimonio, soy un culturista de 91 años. Bien, a ver quién llega a eso, ¿no? Ya veis qué diferencia entre según qué personas a estas edades y las otras que solemos encontrar por la calle o incluso en nuestros propios hogares, ¿no? Qué diferencia de vitalidad. Ex-Mister Universo celebra 100 años de vida, y aún lo veis aquí el hombre haciendo su pose culturística de bíceps, ¿no? Pues bien, dice que además su longevidad, para ser feliz, hay que vivir sin tensiones. Era un hombre muy bajito, de 1,50 m solo, de la India. Lo pasó mal, se puso en el ejército, empezó a entrenar, llegó a ser en 1952 Mister Universo, y ya lo veis, a sus 100 años aún sigue allí. Evidentemente en esos tiempos ya empezaban a tomarse cosas que no convenían mucho al cuerpo, pero ya veis que aún y así ha llegado esta longevidad. Imaginaos la persona que entrene realmente sin tomarse porquerías de ningún tipo y se va cuidando, a qué nivel puede llegar. Pues este es el propósito de Dios para nosotros, llegar a la perfección en todos los niveles. No tenemos excusa para Dios, porque todo va a repercutir sobre nuestras mentes. Y ahora, mirad este artículo, que sé que nuestro compañero lo va a tratar también en sus conferencias, que trata muy directamente sobre la mente y la relación con el cuerpo y Dios, porque me gustaría remarcar algunas cuestiones. Es una contraportada del periódico La Vanguardia, Joan Ramon Laporte, jefe del Servicio de Farmacología en Vall-d'Hebron de Barcelona. Dice, las medicinas curan o causan cualquier enfermedad. Alma Médica. No debió ser fácil crear hace 26 años una fundación, Institut Català de Farmacologia, Instituto Catalán de Farmacología, que investiga y denuncia los fármacos que representan algún peligro para la salud. Habrá de todo, pero en la industria farmacéutica hay sobre todo dinero, poder e influencias. Parece que hayan perdido su alma médica y se hayan quedado únicamente con su alma comercial, dice Laporte, que sabe de lo que habla. Entre otras cosas, presidió el Comité de Medicamentos Esenciales de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 2003-2004, cuando se consiguió que se aprobaran los antirretrovirales genéricos que salvaron tantas vidas en África. La entrevista nos dice, la diferencia entre un medicamento y un veneno radica en la dosis. Interesante, ¿eh? ¿Analiza fármacos que ya están en el mercado? Sí, porque cuando un fármaco sale al mercado, ha sido probado por unos pocos miles de voluntarios, pero al comercializarse en todo el mundo, es tomado por millones de personas y es entonces cuando pueden aparecer efectos indeseados, en ocasiones con desenlace mortal. Casi nada. ¿Cuál es el medicamento que más gente ha matado? La aspirina, porque es el medicamento que más gente ha tomado y la percepción de su riesgo está distorsionada. A dosis bajas, 100 miligramos al día, es un excelente protector cardiovascular, pero a dosis analgésicas, 1 gramo, puede producir hemorragia gastrointestinal. ¿Hay datos? En Cataluña se producen unos 3.000 casos anuales de hemorragia gastrointestinal, de los que un 40% son atribuibles a la aspirina y a otros antiinflamatorios, que no se utilizan nada hoy en día los antiinflamatorios. Madre mía. En Estados Unidos mueren al año por hemorragia gastrointestinal por antiinflamatorio unas 15.000 personas, mientras que de SIDA mueren 12.000. No está mal, ¿eh? Impactante. Cualquier enfermedad puede ser producida por un medicamento, un infarto de miocardio por un antiinflamatorio y por muchos otros fármacos, una neumonía, cualquier enfermedad neurológica o patología psiquiátrica puede ser favorecida por medicamentos. Veo que lo de los efectos secundarios va en serio. Muchos causan depresión, como algunos que tratan la presión arterial o los diuréticos en personas de edad avanzada. Los medicamentos para el insomnio pueden provocar crisis de agresividad.
Muchos casos de irritabilidad al levantarse se debe a medicamentos de este tipo, como las benzodiazepinas u otros hipnóticos de acción corta. Atención a la palabra hipnóticos de acción corta. Ya veis hasta qué punto los medicamentos pueden incluso funcionar así, como hipnóticos. Nuestro compañero seguro que va a ampliar esto en su conferencia, muchísimo más. Pero ya veis de qué modo los medicamentos pueden llegar a influirnos en nuestro bienestar. Sigamos. ¿Estamos hipermedicados? Sí, llegamos al punto de que cuando una persona está triste se dice coloquialmente que está depre. Los antidepresivos solo sirven para una depresión profunda, y la tristeza no es una enfermedad, es una reacción saludable. Totalmente cierto, ahora todo el mundo está con depresión. Uno puede estar triste, pero no necesariamente con depresión, son dos cosas distintas. Hoy en día parece que la tristeza ya, ¡pam!, automáticamente es depresión y hay que medicarlo. ¿No hay medicamentos sin efectos indeseados? No, cada medicamento tiene su peaje. La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año fallecen en Europa 197.000 personas a causa de efectos adversos. En Estados Unidos los efectos adversos son la cuarta causa de muerte, detrás del infarto de miocardio, el ictus y el cáncer, y por encima de la diabetes, las enfermedades pulmonares y los accidentes de tráfico. ¿Es una lotería? No. Si la toma o la prescripción del medicamento fuera más atenta a los riesgos que conlleva, se calcula que se podría evitar entre un 65 y un 75% de estas muertes. Anunciar fármacos por televisión debería estar prohibido. Opino lo mismo. En España solo se pueden anunciar los que no financia la seguridad social, si no la arruinarían. Somos el país de Europa que en relación al PIB más medicamentos consume, al Producto Interior Bruto. Hablemos de sus precios. ¿Son arbitrarios? Fabricar el medicamento más caro, de 100 a 500 euros, no cuesta más de 2 euros incluyendo el envase. Supuestamente pagamos el esfuerzo de investigación, pero entre un 30 y un 40% del gasto medio de los laboratorios se destina a la promoción comercial. ¿El precio lo negocia el gobierno? Sí, pero con poco éxito. En España el precio del medicamento está alcanzando el de Alemania, que nos duplica la renta per cápita. ¡Qué gran negocio! Según el informe de desarrollo de la ONU, es el tercer sector económico detrás de la industria armamentística y el narcotráfico. Dicen que se inventan cada año nuevas enfermedades. Sí, sobre todo en relación con la mente y el sexo. Convierten la timidez en enfermedad y la medicalizan. Ahora se han inventado la disfunción sexual femenina. ¿Padeces disfunción sexual femenina? No se ría. De acuerdo. Si en los últimos 6 meses has rechazado una proposición de relación sexual o no has tenido una con satisfacción plena, cada vez que se reúne uno de los comités de hipertensión arterial, el estadounidense, el europeo o el de la OMS, bajan el nivel de presión arterial considerado normal, y lo mismo ocurre con el colesterol. Por eso hay personas que se hacen un análisis ahora y se lo hacen al cabo de un tiempo y les dicen, uy, ahora tú estás alto de colesterol. Anda, pero si sigo haciendo lo mismo y todo. No, no, ahora estás alto, te tienes que cuidar más, tienes que tomar esta pastillita, ¿Por qué es? Pues porque esos índices los están bajando, esas cotas. Y así hay que poner más medicación y alguien, evidentemente, sale ganando. Está claro, ¿no? Yo no sé si recordáis que Helen White escribió precisamente que en el tiempo del fin habrá una labor básica para predicar el Evangelio, que va a ser la única por la que se podrá difundir el Evangelio ante una situación adversa. Será la obra, lo que ella llama el ministerio médico misionero. Como dar el Evangelio abiertamente va a ser muy difícil, porque ya veréis que nos van a poner cada vez más trabas por el asunto de libertad religiosa y por el sábado, básicamente, nosotros deberemos dar el Evangelio a través de enseñar a la gente a sanarse con métodos naturales, a cuidar su dieta correctamente y a terapias naturales. Con esto
evidentemente podremos seguir dando el Evangelio, porque cada vez menos personas tendrán acceso a los lugares donde se les podrá sanar, tipo hospital, clínicas, médicos, etc., porque la crisis irá más. Dios va a usar esta problemática para que su pueblo llegue a más personas. Y además, con la ventaja de que con los métodos naturales ninguna de estas cosas llega a afectar al cuerpo humano, y por tanto a su mente y por tanto a su relación de comprensión de las cosas de Dios. Por eso es importante que el pueblo de Dios conozca cómo debe sanarse a las personas del modo más natural, tal como Dios quería. Pues eso debería enseñarse hasta en los hospitales adventistas, no solo la medicina tradicional, y por desgracia no siempre está siendo así. Esta misma semana anterior a esta, me escribía una chica que está estudiando en un cierto hospital de Argentina, adventista, donde precisamente solo enseñan esto, a recetar, ¿entendéis? No a curar a través de terapias naturales. Helen White advirtió sobre esto. No se está haciendo caso, lo vamos a pagar caro. Sigamos, dice, explíqueme, en pocos años se ha disminuido de tal manera el límite de normalidad del colesterol que cada vez hay más población que debe tratarse. En Estados Unidos ha aumentado de 3 millones de personas a 25 en 10 años. Evidentemente que la gente está comiendo fatal, se cuida fatal en todos los sentidos, pero aún y así se debe a esas tasas. Asombroso. La industria farmacéutica dedica el doble, en España el triple, de su presupuesto a promoción comercial que a investigación. Una visita del representante comercial viene a generar unas 35 nuevas recetas del medicamento. Lo asombroso es que no haya en sanidad una especie de central de compras de medicamentos con gente formada. ¿Quién se ocupa de la formación continuada del personal sanitario? Los laboratorios. Así que es muy difícil asegurar que no haya una influencia de intereses comerciales. Pues bien, no sé si hace falta añadir nada más a todo esto, ¿eh? Bueno, quizás sí, que ya sabéis que algunas de las compañías, no sé si todas, pero algunas sí, de las compañías farmacéuticas están puestas, su élite, en las sociedades secretas, en masonería, y solo tenéis que ver sus logos. Pero bien, esto ya es evidente, si relacionáis el tema de los grandes mercaderes de la tierra de Apocalipsis 18, que ya veis en qué potencia económica están estas empresas, podéis entender precisamente el que realmente esos mercaderes de la tierra estén asociados con las sociedades secretas. ¿Cómo no? Y trabajando juntos con el Vaticano, normal. Encuesta, el 75% de cristianos están diciendo que fumar marihuana puede ser recreativo, puede ser bueno. Y curiosamente dicen que claro, que las plantas las hizo Dios, que por tanto esto tiene cosas terapéuticas muy buenas y que bueno, esto tendría que tirarse para adelante. Esto se está extendiendo cada vez más, este concepto, se quería probar en Estados Unidos, se quería probar también en según qué zona de aquí cerca, en Cataluña, creo que es en Cataluña, una población que querían aceptar un campo de cultivo de marihuana para dar trabajo de paso, etcétera, etcétera. Pues bien, no sé si esta gente se ha leído o ha visto cómo afecta el cerebro el fumar estas cositas. Quizás estos señores deberían buscar esas imágenes y dejarían de hacerlo. Ya sabéis que cada vez hay más esquizofrenia y se debe, entre otras cosas, a este factor, y no son bromas. Pero lo curioso es que además, ahora esto lo estén diciendo hasta cristianos. Realmente es que parece que la gente ha perdido el oremus. Porque si Dios dice que nos hemos de cuidar, a ver, evidentemente quizás pueda tener alguna aplicación terapéutica, pero ya sabemos para qué se utiliza básicamente el consumo de marihuana. Todos hemos visto gente que tiene en sus balcones o en cualquier otra parte de su casa escondidos plantitas de estas, que ¿para qué son? ¿Para regarlas y que crezcan y hagan bonito? No, para fumárselas, claro, y algunos hacer negocio.
Pues bien, no sé a quién se quiere engañar con todo esto, pero desde luego Satanás se está poniendo las botas, porque si hasta los propios cristianos en un 75% creen esto, qué mal está el cristianismo, qué mal. Todo el artículo es interesante para ver los argumentos que utilizan, ¿eh? Pero atención a esta otra cuestión. Crean canciones para drogarse por medio de reproductores de audio e internet. Nosotros estuvimos hablando sobre la música, las repercusiones, los ritmos, etcétera, etcétera, sobre nuestras mentes, sobre nuestro espíritu, cómo no. Pero cada vez la cosa va más allá. Vimos o sabemos cómo el canto gregoriano influye en el estado mental, los mantras, etcétera, etcétera. Está todo estudiado precisamente para alterar la cuestión de nuestras mentes, para ponerlas en cierta sintonía. Pero ya ves, aquí ahora, vamos a leer solo un poco. Mirad que nos pone: un mundo feliz de drogas virtuales pero efectivas empieza a abrirse paso en las sociedades tecnológicas. Las drogas auditivas están ya en la red y hay que prepararse para sus consecuencias, bondades y perjuicios. Los sonidos binaurales pueden llegar a provocar en ciertas condiciones efectos similares a los de las drogas. Y todo el artículo nos va hablando de beneficios y contrabeneficios. Se pueden utilizar como terapia y se pueden utilizar para todo lo contrario. Pues ahora los niveles de gente que está empezando con esto van aumentando. Y evidentemente, ya sabéis que nuestras mentes son como esponjas que van cogiendo y cogiendo y cogiendo todo lo de nuestro alrededor, y todo influye. No hay nada que no nos influya. Pues bien, yo os dejo el artículo para que lo veáis en vuestras casas. Es un poco extenso, pero vale la pena para que veáis hasta qué punto, sobre todo la gente joven, que es la que más va a disfrutar, digamos, entre comillas, de todo esto, podáis ver cómo realmente puede quedar realmente afectada su mente, y que luego le vayas tú con el Evangelio y veréis qué reacciones puede llegar a ver. Las mentes cada vez menos preparadas para recibir lo que Dios quiere. Satanás lo sabe muy bien y está atacando todas las avenidas de nuestra alma, por vista, por oído, por gusto. Está machacando los sentidos humanos, porque sabe que sin eso, si no hay una concienciación de todo y fallamos por una de estas puertas, avenidas del alma, Él nos va a entrar y Dios se va a quedar fuera de nosotros. Recordemos la profecía de Daniel 11, versículos del 40 al 45, los que nos llevan hasta la venida de Jesús, que ya lo hemos hablado muchas veces. Es el tiempo actual, lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que va a seguir sucediendo. Ya vimos que también se habla de Egipto, también por nombre. Y mirad, tras defenderse Israel de ataques terroristas palestinos, Egipto dice que Israel es su primer enemigo. Pues bien, si Israel sigue siendo ahora su primer enemigo, ¿qué podemos ya llegar a imaginar de aquí a un tiempo? Recordad las palabras de Henry Kissinger. Estamos viviendo las primeras escenas de un gran drama que va a desarrollarse en esa zona y que nos va a afectar aún más a todos. Todo tiene su momento. Destruye todas las iglesias de la península arábiga, de Arabia, el gran muftí. Este señor habla precisamente incitando a que, bien, todo lo que es cristiano en Oriente Medio lo va a tener muy mal, muy mal. Y claro, esto automáticamente comporta reacciones radicales. Luego vamos a ver una noticia con bastante vínculo con precisamente este extremismo que se está trabajando para llevar a una confrontación. Ya vimos como la Carta de las Tres Guerras Mundiales nos hablaba de que se iba a provocar una confrontación entre los judíos sionistas y precisamente el mundo islámico radical. Y todo se está preparando para que todo el mundo se vea involucrado de lleno. Ya lo estamos, porque la crisis básicamente todo esto nos influye, pero bien, aún irá más. Arabia Saudita y China se unen para reconstruir una nueva refinería de petróleo gigante. ¿Es el comienzo del fin para el petrodólar?, nos dicen en este blog.
Lo interesante de este artículo es ver cómo precisamente Arabia Saudita y China están trabajando conjuntamente para el petróleo. Estados Unidos no está interviniendo porque Arabia Saudita es el principal aliado en la región, que veis aquí en el mapa, Arabia Saudita con Estados Unidos. Porque ya sabéis que Arabia Saudita es la que está financiando la abertura de mezquitas por todas partes. El dinero sale de ese país, de los petrodólares. Estados Unidos no se está oponiendo, porque tienen pactos estratégicos militares en la zona. Pero mientras ya veis que China, una vez más, está interesado en el petróleo de aquí. Por eso están sucediendo esas batallas en estos lugares, estas revoluciones, porque ya lo hemos venido hablando en las conferencias, todo el sistema depende del petróleo. Por tanto, el petróleo que en su base está allí es la que va a llevar a la confrontación final. Que además ya sabemos que todo ese problema va a ser utilizado para que finalmente el Vaticano pueda ir libres de perjuicios a Jerusalén. Ya veis que aquí también, en este artículo, se cita a Nigeria. Poco después de la alianza con Egipto se anunció que China firmó un acuerdo de 23.000 millones de dólares con Nigeria para la construcción de 3 refinerías de gasolina y un complejo de combustible. ¿Y qué está sucediendo en Nigeria? Lo hemos enseñado también en las conferencias. El mundo de Nigeria se está dividiendo en dos, entre una parte cristiana y una parte radical islámica, y recordad que también mostramos cómo el Vaticano trabajaba para esto, y Estados Unidos también por detrás, porque el interés del petróleo y del poder pues está marcándolo todo, y además se hará una separación entre las dos creencias para luego intervenir de un modo contundente. Todo el artículo es bastante interesante, lo podréis ver en vuestras casas. También ya veis cómo China, Rusia, Brasil, India y ahora Sudáfrica se están moviendo a comerciar más en sus propias monedas. Arabia Saudita se está moviendo para formalizar el comercio con China y Rusia, los dos las dos naciones poderosas que también vienen citadas para la gran confrontación bélica final de este mundo, cuando Jesús viene. Y miremos ahora el texto de Apocalipsis 13:12, de las dos bestias, con esa herida mortal que fue sanada. Apocalipsis 13:12 nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Está hablando de Estados Unidos en presencia del Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El resurgimiento del Vaticano y apoyado totalmente, después, su poder otra vez por Estados Unidos. Mirad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ha sucedido una imposición de manos de Rick Santorum, que ya sabéis que es el católico, recibe al Espíritu Santo a través de la imposición de manos en una iglesia evangélica de Puerto Rico. Está chocando el asunto, ¿no? ¿Cómo puede ser una cosa mezclada con otra? Pues mirad incluso algo más. Obama acaba de redactar y se ha firmado ya y aprobado estos tipos de leyes para casos de emergencia. Aquí solo os voy a mostrar unas pocas imágenes porque son muy largas, es muy extenso el artículo. Os voy a poner lo que hemos puesto traducido también. Oficina del Secretario de Prensa para su publicación inmediata, 16 de marzo de 2012. Decreto, preparación para la defensa nacional de recursos. ¿En qué consiste esto? Mirad, evaluar en forma permanente la capacidad de la base industrial y tecnológica para satisfacer los requerimientos en tiempo de paz y tiempos de emergencia nacional, específicamente la evaluación de la disponibilidad del recurso más crítico de las fuentes de producción, incluidos subcontratistas y proveedores, materiales, mano de obra calificada y personal profesional y técnico. Estar preparados en el caso de una amenaza potencial para la seguridad de los Estados Unidos, para tomar las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos suficientes y la capacidad de producción, incluidos los servicios de la tecnología crítica, para las necesidades de la defensa nacional.
mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de la base industrial para atender las necesidades de defensa nacional, fomentar la cooperación entre los sectores de defensa y comercial para la investigación y desarrollo y para la adquisición de materiales, servicios, componentes y equipos para mejorar la eficiencia de la base industrial y capacidad de respuesta. Y diréis, no estoy entendiendo nada, esperad. Sección 104, aplicación. El Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, en conjunto con el Consejo Económico Nacional, actuará como foro de políticas integrado para su examen y formulación de la política de defensa nacional, de preparación de los recursos y hará recomendaciones al presidente sobre el uso de las autoridades en la ley. En definitiva, esto que estáis viendo aquí, si leéis todo, que es súper extenso, nos está diciendo de que el gobierno de Estados Unidos podrá tener a su disposición todo lo que haga falta de su país en caso de emergencia, de una situación crítica interna. Caso, imaginaos, de situación de amenaza terrorista, de entrar en guerra con otro país, ellos podrán atar y desatar todo entre la población de Estados Unidos. Todo. ¿Quién pasará a la reserva? ¿Quién no? Los negocios que tendrán que fabricar para el gobierno, todo. La libertad no existirá. Todo será supeditado por el gobierno, de un modo impresionante. Las libertades se van a terminar. Estábamos avisados por la profecía y Estados Unidos es lo que va a marcar la pauta, esa profecía final. Pues ya está el asunto firmado. Mientras tanto, ¿qué veis aquí? Una vez más, gente, candidatos políticos, en oración. Si leemos este artículo, ahora lo vemos traducido al español, casi 4 de cada 10 estadounidenses, 38%, dicen que ha habido demasiada expresión de la fe religiosa y la oración de los líderes políticos. Están en plena campaña electoral para combatir en el partido contrario a Obama. ¿Quién va a ser su representante? Pues continuamente ha habido manifestaciones religiosas puestas en medio de la política. Recordemos que la profecía nos decía algo muy importante. La diferencia entre Estado y religión va a desaparecer. Pues todo se está preparando. Se prepara el fin del tiempo del fin, y tanto que sí, como en las películas, el fin. El gobierno anuncia que quiere endurecer el actual delito de desobediencia contra la autoridad. Esto es España. Esto es España. El Partido Popular ya ha aprobado esto en el gobierno. Desobediencia. Nosotros aún, de momento, contamos con el apoyo de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. En el momento en que haya más restricciones y empiecen a salir la situación que ya sabemos que vendrá sobre el domingo, esto es lo que irá cada vez a más. Y mirad, por si no recordáis algunos esto, en el libro recopilatorio Eventos de los Últimos Días, la profetisa Ellen White escribió: a aquellos que pisotean la ley de Dios, elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas a través de leyes humanas. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen, y porque este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país. Está hablando de Estados Unidos, pero sabemos que esto se va a trasladar automáticamente a todo el mundo. Una poca minoría dirá que el sábado es el día de Dios. Evidentemente, ¿se van a quedar de brazos cruzados con esta minoría? Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, dice, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, ya hemos visto oración en la política, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Por tanto, ya sabemos lo que nos espera.
Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Esto es lo que espera el pueblo de Dios, a los observadores del sábado. Las situaciones se están preparando, las leyes no van saliendo porque si Satanás trabaja con aparentes motivos distintos, pero va poniendo las leyes que le interesa para que cuando llegue el momento tenga todas las piezas del puzzle puestas en su sitio y pueda ir contra el pueblo de Dios. Recordemos la carta del famoso juego Illuminati New World Order, donde precisamente en ese orden, el nuevo orden mundial, la ley y el orden se van a aplicar de este modo. Ya hemos visto, ¿no? Pues aquí lo tenéis una vez más. Y vamos a hablar un poco sobre el control. Se intensifica el cerco al lugar donde se atrinchera Mohamed Merah con varias explosiones. Esto es en Francia, ha pasado hace muy pocos días. Este señor de 23 o 24 años, que dicen que pertenecía a Al-Qaeda, había primero disparado contra personal del ejército en Montpellier y otra población francesa, y él mismo después disparó en una escuela donde había niños judíos. Bien, ahora dicen de que no iba por los niños judíos, que iba con otro objetivo, pero curiosamente es lo que aniquiló. Luego hubo una confrontación con la policía, ya sabéis que terminó muerto, y de que tenía planes de hacer otras cosas. Automáticamente, cuando uno ve estas noticias y que sucede esto, ya piensas, bien, esto va a tener una repercusión social, por tanto, seguro que va a salir algún tipo de ley que ayudará a frenar ciertas situaciones, por tanto, habrá más restricciones. Sarkozy sube en intención de voto tras la masacre de Toulouse, porque él puso mano dura, ya sabéis, están en periodos de elecciones también para Francia, para Sarkozy. Ahora automáticamente, ¡pum!, está más bien considerado, ¿eh? Pero esto no es todo, evidentemente. Estados Unidos quiere que sus ciudadanos se delaten entre sí a través del celular. Qué cosas, ¿eh? Ahora si tú sospechas de alguien, pues ¿qué puede pasar? Que puedes llegar a denunciar a esa persona y automáticamente, a través del sistema operativo de los móviles, pues, bueno, se pondrán en contacto contigo, investigarán a esa persona, etcétera, etcétera. Imaginaos hasta qué punto de psicosis colectiva se provoca para que la gente vaya a hacer todo esto. Los espías, todo el mundo se puede convertir en un espía contra alguien que le tenga, por lo que sea, entre ceja y ceja. Imaginaos los guardadores del sábado de aquí a un tiempo, ¿eh? Imaginaos. Sarkozy se castigará a los que entren en webs que hagan apología del terrorismo. Esta era la consecuencia de lo que pasó en Francia. Apología del terrorismo. Recordad que Ellen White escribió que nosotros seremos llamados perturbadores de la paz, porque iremos contra el sistema establecido de observar el domingo. Por tanto, vamos a ser ¿el qué? Terroristas ideológicos, pero terroristas, porque teóricamente incitaremos a lo malo. Por tanto, ya nos podemos ir preparando porque cada vez el círculo se va cerrando más. Sarkozy, los que visiten regularmente webs terroristas serán perseguidos y castigados. Bueno. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre espíritus de demonios. Y ya sabéis que últimamente están saliendo unas noticias muy poco agradables para ver, para dar incluso. Insólito, madre le corta la garganta a su hijo para liberarlo de los demonios. Esto es tremendo. La imagen ya no la hemos puesto, pero la verdad es que además es algo bastante raro, porque esta señora
dice de que estaban leyendo más o menos... Bueno, mirad, ya veréis. Una mujer norteamericana es acusada de herir gravemente a su hijo de 5 años, según la policía. Daphne Spurlock, de 45 años de edad, le cortó la garganta a su hijo supuestamente para liberarlo de los demonios. La policía de Magnolia, Texas, explicó que Spurlock le cortó la garganta porque estaba infestada de demonios. Así que ella el sábado pasado pisoteó la cabeza y luego el pecho antes de cortarle el cuello al pequeño. El padre del niño llegó a casa cuando venía del trabajo, justamente miró a su mujer atacando a su hijo, el cual estaba ensangrentado, con la garganta cortada de un lado a otro y con un traumatismo craneal grave, dijeron las autoridades. El niño, ya veis que aún está allí, en el hospital, no se sabe si se saldrá o no, pero mirad qué le dijo a los investigadores la señora Spurlock, que estaba leyendo la Biblia con su hijo cuando se dio cuenta de que estaba poseído por demonios. Inmediatamente, ¡pam!, hizo lo que hizo. Dice además que ella nunca haría daño a su hijo. Ella piensa que las voces eran de Jesús. Las voces. Ella comenzó a jurar un montón hace una semana. Esto no es normal para ella, no sé lo que pasó, dice el marido. Las voces. Estuvimos hablando de las voces que oyen ciertas personas por haberse puesto o en drogas o en asuntos de espiritismo, en lecturas de cartas, de tarots, etcétera, etcétera, que empiezan con la llamada esquizofrenia y que pueden llegar con estas cosas, hasta estos límites. Pero incluso personas que en principio parece que todo va normal y de repente, pum, empiezan a cambiar. El espiritismo está detrás. Y ya veis, por leer la Biblia solo no basta. O se sigue de corazón a Dios y se ora a Dios de verdad y se guarda su ley, o estamos perdidos, porque Satanás ha podido entrar en las personas que incluso se dicen ser cristianas y luego hacen lo que hacen. Evidentemente Jesús no sería la voz de él, sería la de algún demonio, pero no la de Jesús. Pues bien, vamos a seguir. En Job, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Este texto es uno de los que nos demuestra que en el cielo se hacen ciertos concilios y se presentan esos hijos de Dios, que son los representantes de otros mundos que no han caído en pecado, y van a hablar con Dios de sus cosas. No sé de qué, yo no he estado allí. Pero como representante de la tierra aparece Satanás, porque es el que la está, en cierto modo, controlando, porque aquí se pecó, el único planeta en todo el universo. Y Satanás hasta ese entonces tenía acceso al trono de Dios. Y luego mantienen un diálogo, que ya sabemos cómo termina todo con la situación del personaje Job. Estos señores que aparecen aquí, estos hijos de Dios, son los auténticos y verdaderos extraterrestres. No son ángeles, son extraterrestres, seres habitantes de otros mundos. ¿Pero por qué os digo esto? Porque sabéis que últimamente cada vez más se está hablando de extraterrestres y de una sección de los extraterrestres llamados reptilianos en concreto, y que muchas personas cada vez más están creyéndose que realmente hay extraterrestres de otros mundos que han venido aquí, que nos crearon, etcétera, etcétera, que hay unos que son buenos, otros que son malos, que van interviniendo en la Tierra, y que algunos o se posesionan de las personas, como una película que va a ser dentro de poco sacada al cine, o bien son realmente extraterrestres en forma humana como nosotros, pero que a veces tienen algún destello que los denota que no son precisamente como nosotros. Y se está especulando que si los de Inglaterra, de la realeza, que si etcétera, etcétera, son reptilianos. Bien, esto bíblicamente
es una sarta de mentiras. Y es no solo eso, es una confusión que el diablo ha puesto para desviarnos de la auténtica realidad que hay detrás. Y es que sencillamente hay los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, y que los extraterrestres no vienen a visitarnos porque este planeta está vetado para ellos. Nos observan, pero no pueden venir aquí, porque ellos no han pecado y nosotros sí. Y los únicos que son siervos ministradores de Dios para con nosotros son los ángeles, y ellos son los que vienen aquí. ¿Pero quién más está aquí? Pues los demonios, los que siguieron esa tercera parte de ángeles del cielo, que siguieron a Lucifer, llamado Satanás ya, en su rebelión contra Dios y su trono. Y estos son los que están actuando aquí. Y reptilianos, evidentemente, ¿por qué? ¿Quién fue el reptil por excelencia, la serpiente, que hizo caer al ser humano, a Adán y a Eva? Satanás, haciendo posesión, la primera gran posesión demoníaca de la historia, en un cuerpo, en una serpiente. Pues bien, Satanás, que es muy hábil y tergiversa las cosas para llevar a la gente a sus terrenos y luego pasarlos al mundo del esoterismo y sin enterarse nadie, o pocas personas por desgracia, un británico se divorcia alegando que su esposa es extraterrestre. Y este personaje es muy conocido. Hace poco creo que estuvo por España, si no recuerdo mal, en Barcelona, y es David Icke. Es el personaje más conocido que habla de todo esto. Bien, mirad lo que nos dice aquí. Un ex periodista deportivo británico, obsesionado por el tema de la vida extraterrenal, tomó la decisión de separarse de su esposa porque asegura que la mujer pertenece a una raza reptiliana. Según lo reveló al diario Daily Mail, su propia exmujer, Pamela Lake, el popular promotor de las teorías de la conspiración planetaria de reptiles espaciales David Icke, recurrió al divorcio, ya que sospechaba que vivió cerca de una base militar que está bajo el control de extraterrestres que pretenden esclavizar a la humanidad. La mujer confesó que su expareja empezó a dudar de su naturaleza humana hace un par de años, afirmando que era un alien e incluso asegurando que su rostro estaba a punto de mutar. No puede definirme, cree que tal vez sea reptiliana, confesó Lake. Icke, por su parte, negó las acusaciones de su ex esposa y apuntó que recurrió al divorcio porque lo único que le interesaba a su pareja era su dinero. ¿Cuál de las dos versiones será cierta? Yo no lo sé. No lo sé. Pero evidentemente, con la fama que ha adquirido este señor a través de hablar de estas cosas, el argumento que le da a su esposa es perfecto. No sé si realmente habrá sido así o no. Pero bien, mirad la cuestión. David Icke es autor de más de 20 libros, en los cuales explica sus opiniones sobre diferentes temas, principalmente aquellos referidos al control mundial, ejercido por unos pocos seres humanos, y como los Illuminati, en su mayoría magnates y miembros de diferentes realezas, actuando conjuntamente con seres extraterrestres, reptilianos, mutantes, quienes llevarían ejerciendo su dominio sobre la humanidad desde el comienzo de los tiempos. A ver, ¿está diciendo una gran burrada? Atención. En parte sí, en parte no. ¿Los Illuminati están detrás de los magnates o son los magnates de la Tierra? Sí. Bien, aquí hay algo que cabría matizar, que fueron creados por los jesuitas y que por tanto trabajan para el Vaticano. Pero bien, por un lado, esto es cierto. ¿Pero trabajan realmente con seres extraterrestres reptilianos mutantes? Sí, sí, porque son los demonios, los enviados de Satanás. Pero no son extraterrestres de otro mundo que vengan aquí y la líen, no. Satanás con esto ya ha conseguido su objetivo, y es que, bien, ya no se cree en él, se cree que son seres de otros mundos. Pero no que haya un personaje que se rebeló contra Dios estrictamente. ¿Dónde aparece Dios en esta ecuación? ¿En algún sitio? No. Mirad cómo de un modo prácticamente igual a la realidad, distorsionando ciertos puntos, se lleva a la gente a la creencia totalmente de que Dios no es Dios. ¿Entendéis? Por tanto,
Jesús, ¿qué vino a hacer a este mundo? ¿Era Dios? ¿Era un farsante? ¿O era un loco? No hay más explicaciones. Aquí está la clave de todo, tirar el papel de Jesús por tierra. Si Jesús vino a esta tierra y, como él dijo, no solo vino a enseñar, sino vino a decir que era hijo de Dios, que era Dios, que era nuestro propio creador, si se tira por tierra su papel, se ha tirado por tierra la salvación de la humanidad. Porque solo en un nombre tenemos la salvación, y es en el nombre de Jesucristo, sin lo cual no hay remisión de pecados, gracias a su muerte. Pues esto deberían tenerlo presente muchas personas, porque a través de este Señor, con quizás toda la sinceridad del mundo, no lo sé, está llevando a las personas al error más grave. ¿Dónde va a aparecer aquí la verdad del sábado en todo esto? En ningún sitio, ¿verdad? Pues bien, este es el Señor en cuestión, y supongo que el dibujo gracioso que han puesto de lo que él se creía que era su mujer. No lo sé, pero bien. Yo conozco a algunas personas que se parecen bastante, la verdad. Uno a veces se queda con caras que dices, mira, se parece a tal persona, ¿no? Bien, igual lo dicen de mí también, no lo sé. Pero bien, esta era la carta que aparece en el juego Illuminati New World Order, UFOs, como no, los marcianitos, los ETs. Y ya sabemos que algo va a aparecer que va a llevar a la gente al engaño final, y Satanás va a tener una gran parte en esto. Y vamos ya a entrar en la recta final con noticias del Vaticano. Perú, lo que más necesita un exorcista es estar cerca de Dios. Y una vez más nos habla del padre José Antonio Fortea, que es un reconocido teólogo y exorcista. Da una charla de cómo funciona cuando una persona está endemoniada, lo que hay que hacer y dejar de hacer para que el demonio se vaya, o los demonios. Explica las situaciones, bueno, incluso alguna anécdota, pero hay una parte que es muy interesante, que es precisamente, yo os lo paso despacio para que luego en casa lo podáis detener en imágenes y lo podáis ver. Llegaremos al punto que es este. El padre Fortea dice, curiosamente, perdón, voy a retroceder un poco en esta anterior. Le preguntan cuál es la relación entre las posesiones que ha visto y la doctrina católica sobre el diablo con respecto a otras confesiones. ¿Hay diferencia en esto o hay una relación? Él dice, curiosamente, la teología acerca del demonio es prácticamente la misma en todas las confesiones cristianas. Por supuesto, con los ortodoxos no hay que cambiar una letra, estamos totalmente de acuerdo. Incluso con los protestantes hay poquísimas diferencias, porque este es uno de los temas más ecuménicos que existen. Interesante, ¿eh? A través del asunto de endemoniados también, ¡pam!, aparece el ecumenismo. Estamos de acuerdo todas las confesiones cristianas, ortodoxos, católicos y protestantes, porque nos basamos en las enseñanzas de Jesús que después explicó más San Pablo. Por un lado la base bíblica y por otro lado el hecho de que en las confesiones cristianas, los que hemos tenido contacto con esta realidad, hemos visto lo mismo y por lo tanto estamos de acuerdo de Jesús en el poder de la fe y de las Escrituras. En la figura del demonio estamos de acuerdo. Esto es tan así que a veces en las reuniones de exorcistas me he encontrado con que había presbíteros ortodoxos entre los católicos y algunas veces me acuerdo que había anglicanos. La doctrina es la misma, pueden haber pequeños matices de detalle, pero solo con los protestantes, con las otras confesiones, no hay ninguna variación. Hay leves detalles, unos matices. Pues no nos extrañe que Satanás mismo utilice el asunto de los endemoniados para ayudar también en el asunto ecuménico. Porque, claro, todo se centra en lo mismo. El Vaticano condena el atentado contra una escuela judía en Francia. Aquí está la respuesta a lo que sucedió en Francia. Y vamos a ver este apartado. El padre Lombardi concluyó con estas palabras de solidaridad.
como el arzobispo de Toulouse ya ha afirmado, expresamos a las familias de las víctimas y a la comunidad judía nuestra más viva participación, nuestra preocupación por este hecho horrible y nuestra solidaridad espiritual más profunda. Actualmente en Nueva York, después de 3 días de encuentro con nuestros hermanos judíos, con una delegación de una decena de obispos presidida por el cardenal Vintroy, nuestra emoción es muy grande. Expresamos a las familias afectadas por este horror nuestros sentimientos de profunda compasión y nuestra oración, añade Monseñor Legal. Una vez más, quien sale ahora a defender a los judíos, ¿quién es? El Vaticano. Claro que todo el mundo debe rechazar eso, nosotros y todos, ¿cómo no? El hecho de un atentado así, ¿no? Pero ya veis cómo habla de los hermanos judíos, habla de cómo se encuentran entre ellos en ciertos lugares, están trabajando por ese ecumenismo, están solidificando totalmente su unión. Y ahora vamos a hablar un momento sobre terremotos. Diréis, ¿cómo? ¿Un terremoto aquí, en medio de las noticias del Vaticano? Un seísmo de 7,8 grados sacude el sureste de México y deja 11 heridos y casas destruidas. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué sucede con esto? Bien, vamos a ver una cosa en este terremoto que ha habido en México, que es bastante interesante. ¿A qué profundidad, precisamente, ocurrió este terremoto? Pues fue precisamente en 10 kilómetros de profundidad. Curiosamente, como actúa el sistema HAARP. ¿Sabéis, no? Donde hay un terremoto de profundidad 10, HAARP ha actuado. Curiosamente también, resulta que el sismo en Chiapas coincide con un simulacro. El sismo que se dejó sentir este mediodía en el centro y sur del país coincidió con un simulacro que se llevaba a cabo en diferentes instituciones educativas en Chiapas. No sé si esto os recuerda algo también a asunto de Torres Gemelas, que pasó algo sucedido, ¿verdad? Pues ahora, bueno, es interesante el dibujito con lo que aparece en esta redondita, ¿eh? Pero bien, vamos a ver algo interesante. ¿Recordáis esta carta, no?, del juego Imbo? Cuando hay el terremoto y cuando es provocado. Pues bien, ¿qué pasó precisamente, o ha pasado precisamente muy pocos días después? El Papa partió para América Latina. ¿Y dónde va el Papa? Ya ha llegado a México. Siempre recordaré lo que me dijo una señora que vive o vivía en República Dominicana, que decía, bueno, en Latinoamérica ya sabemos que cuando el Papa va a venir a un sitio, ya decimos, ¿qué desgracia va a haber antes? Siempre recordaré esas palabras hace años. Y ya hemos visto que siempre, o muy habitualmente, han pasado esas cosas, ¿no? Unas extrañas coincidencias. Y lo interesante de este viaje apostólico que hemos venido anunciando que el Papa haría, que ya está allí, mirad estos datos. Viaje de ida, 23 del 3 del 2012. Si sumáis las cifras, una por una, ¿qué os da? 13. La vuelta, pasando por Cuba, como no, 28 del 3 del 2012, que suma 18. Bueno, deben ser casualidades, seguramente. Esta es la imagen que ya ha sucedido en México, esta instantánea está sacada de allí. Intentaremos seguir lo que allí suceda. Pero, ¿por qué va el Papa allí? ¿Por qué va el Papa allí? El Papa inicia en México una visita pastoral con trasfondo político. ¿Recordáis que hemos estado presentando que en México se estaba hablando y tratando sobre unas modificaciones en las leyes del país, que incluso mostramos como algún político hablaba, siendo católico, en contra de esa normativa que se quería aplicar, que beneficiaba a la Iglesia Católica y a los demás, precisamente, no mucho? Pues bien, ahora el Papa está allí y, curiosamente,
Es el momento clave de debate entre laicismo y libertad religiosa. Ahora es cuando él ha ido allí. Sabéis que México está considerado como un país muy católico, aunque esta semana mismo me pasaron un artículo diciendo de que hay muchos millones de mexicanos que no son católicos, pero bien, a nivel global, ¡pam!, sigue siendo totalmente católica. Y ya sabéis del peso, y ya lo hemos mostrado alguna vez, de la masonería precisamente en México. Y también de cómo los políticos de allí tienen muchas ganas, de todos los partidos políticos, sean del color que sean, de estar al lado del Papa. Y mientras tanto, Benedicto XVI afirma que Cuba debería abrirse al mundo y el mundo a Cuba, y estas palabras ya las dijo Juan Pablo II en el viaje que realizó en 1998. Ahora él va allí, este otro Papa, y va en el momento en que precisamente se está hablando de que Cuba tiene que volverse a abrir de un modo ya claro, y hemos visto la intercesión del Papa y de la Iglesia Católica en la política cubana. Pues ahora están esos países. Sabéis que están levantando otra vez la evangelización en esos países, la reevangelización que ellos llaman. El Papa va a dar un gran empuje precisamente a todo esto. No va porque sí, hay factores detrás. Y vamos a hablar de este famoso numerito, el 666. Bueno, solo en parte. Apocalipsis 13. Del 15 al 18 nos decía, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hemos hablado ya varias veces sobre esto, no hemos hecho aún toda una conferencia sobre el tema, pero evidentemente hemos tratado de que esa marca de la bestia va a ser el domingo cuando se imponga totalmente, para todos, para todo el mundo, pero que hará falta algo para que la gente pueda ser identificada, para poder comprar y vender o no poder hacerlo. Si pasan por el aro y aceptan eso, el domingo, podrán seguir adelante, si no, no. Y ya vimos que se iban a seguir una serie de pasos para que llegue el momento culminante en que todo el mundo esté marcado. Pero claro, era algo esencial, que el dinero en metálico debe desaparecer. Los suecos avanzan hacia una economía sin dinero en efectivo. En Suecia disminuye el uso de dinero en efectivo mientras se apuesta cada vez más por una economía digital. Suecia, el primer país europeo en introducir billetes bancarios en 1661, es ahora el que más deprisa se deshace de ellos. En la actualidad, a medida que el avance tecnológico se hace más evidente, los billetes y monedas representan solo el 3% de la economía de Suecia, comparado con el 9% en la eurozona y el 7% en Estados Unidos, según el Banco de Pagos Internacionales, organismo internacional de cooperación monetaria que agrupa a los bancos centrales del mundo. En esta nación los autobuses públicos ya no aceptan dinero en efectivo y un número pequeño pero creciente de empresas solo acepta el pago con tarjeta. Por un lado, quienes se oponen a la creciente economía digital aseguran que el sistema no mira por la gente de edad avanzada que reside en las zonas rurales y no tiene tarjeta de crédito, o simplemente no sabe cómo utilizarla. Asimismo, los detractores creen que con esta economía los bancos son los mayores beneficiarios al cobrar alrededor de 5 coronas suecas, unos 0,80 dólares, por cada transacción realizada mediante tarjeta de crédito. Los bancos salen ganando, claro. Entre los defensores de un mundo sin dinero en efectivo se encuentra Björn Ulvaeus, exmiembro del grupo musical ABBA, que considera que este es un asunto de seguridad, especialmente después de que su hijo fuese víctima de robos en 3 ocasiones. Ulvaeus aboga por una transición más rápida hacia una economía totalmente digital, aunque solo sea para hacerle la vida más difícil a los ladrones. El impacto del descenso de la economía monetaria ya se refleja en las estadísticas relacionadas con la delincuencia.
Tanto los asaltos a los transportes de seguridad como el número de robos a bancos en Suecia han disminuido considerablemente en los últimos años. ¿Veis cómo se plantea todo? Esto va a ser positivo. La prevalencia de las transacciones electrónicas y el consecuente rastro digital que dejan también ayudan a explicar por qué Suecia tiene menos corrupción que países como Italia o Grecia, donde el dinero se guarda tradicionalmente en una caja fuerte, dice el profesor de economía Friedrich Schneider de la Universidad Johannes Kepler de Austria. La gente que emplea su tarjeta bancaria está menos involucrada en actividades de economía sumergida, dice el profesor. Y a eso vamos, el dinero negro tiene que desaparecer. Los gobiernos no tienen dinero, por tanto, hay que terminar con el dinero en metálico para que todas las transacciones sean legales y el gobierno pueda obtener más impuestos. Sin embargo, con el aumento de esta práctica, no solo crecen los delitos cibernéticos y los casos de fraude a través de la red, sino que también surgen problemas de privacidad debido al rastro electrónico que dejan las transacciones. ¿Cómo no? ¿Cree que su país se beneficiaría si en él desapareciese el dinero en efectivo? ¿Piensa que un mundo sin dinero en efectivo podría solventar algunos de los problemas que afronta la economía actual? Dice que nos gustaría conocer su opinión. Y ya sabéis que las tarjetas contactless ya están en marcha. A mí esta semana pasada, precisamente en la Caixa, me ofrecieron ya, con una oferta especial, si lo ponía ya, el aparatito para las tarjetas de contactless. Yo personalmente les dije, intentaré resistir todo lo que pueda, porque sabiendo que después de esto, el paso siguiente ya es el pago con móviles, y después la incorporación del chip, pues como que no. Por tanto, el chip que se lo termine poniendo otro, pero un servidor intentará seguir fiel a Dios y aguantar hasta el final, y cuando tenga que salir del lugar donde estoy, lo deberé hacer, como todo el que quiera seguir a Dios y ser de los 144.000. Pero bien, ya vemos que las noticias se van sucediendo y lo que anunciábamos hace años se está viniendo encima cada vez de un modo más rápido. Pues bien, aquí tenéis otra noticia en catalán que nos viene a decir dineros malditos, porque también se habla de lo mismo. Viene a decir que el dinero en metálico tiene que desaparecer y vamos encaminados a eso. Pues bien, hasta aquí han llegado las noticias del repaso de esta actualidad, que ya veis que es muy variada, podría haber muchas más, pero si no hacemos un poco de selección, estamos aquí hasta mañana o más. Ahora vamos a hacer un leve descanso, antes no pasemos precisamente a lo que va a ser prácticamente mi testimonio personal respecto al arqueólogo Ron Wyatt, para intentar mostrar que las cosas que dijo este señor no son mentira. Pues bien, vamos ahora a pasar precisamente a la otra parte. Muchas gracias.